que son cuentas bastante sencillas. En definitiva, ¿cómo se resuelven estas cuentas a vuelo de pájaro? Es aplicando propiedades de potenciación, de radicación y tratando de tener en cuenta el orden de los, el orden de los términos, de cómo se resuelven, si se resuelven primero separando en términos o se resuelven con paréntesis o con corchetes. Entonces, vamos a hacer una de prueba, que ahora les voy a mostrar. Vamos a hacer, supongamos, el ejercicio 1G. Y vamos a ir resolviéndolo como para tener en cuenta. Entonces vamos acá, ¿sí? Copiamos el ejercicio, vamos a ver cómo resolverlo. Nosotros en este caso tenemos que pensarlo de esta manera, fíjense. Primero, nosotros tenemos la cuenta donde nos dicen, ¿sí?, que es un, nos dicen entre paréntesis que resuelve la raíz que tenemos ahí, que va a ser raíz de 9 más 25, ¿sí?, raíz cuadrada, todo esto dividido 2 a la menos 1. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el orden de la cuenta. Nosotros tenemos, en primer lugar, una raíz, ¿sí? Este es el orden, la cuenta como más pequeña. Luego después tenemos, junto con esa raíz, esta fracción, o sea, dividido 2. Y más adelante tenemos, ¿sí?, la potencia de menos 1, que es la que tenemos que resolver. Entonces, la idea acá sería resolverla de adentro hacia afuera. Entonces vamos a hacerlo por partes, como habíamos dicho. Entonces, primero resolvemos vamos a tener acá cuentas auxiliares, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan esto en su hoja para ir viendo y tener un orden de las cosas. Entonces tenemos 9 más 25, que en este caso nos queda 36. ¿Bien? Siguiendo con la cuenta, hacemos 9 más 25 y nos queda 37. Entonces, cuando resolvemos, 34, perdón, fue un error mío. ¿Qué pasa con este resultado? Nosotros tenemos que calcular la raíz cuadrada de 34, ¿sí? Entonces nos va a quedar raíz de 34 dividido 2, todo esto a la menos 1. Si nosotros factorizamos 34, o sea, tenemos que fijarnos, 34, si nosotros calculamos la raíz, nos va a quedar un número que no está en las tablas, ¿sí? O sea, es un número con decimal. Entonces, primero tenemos que ver qué es lo que nos piden en este ejercicio. Factoricemos 34 como para ver básicamente qué se puede hacer. 34 es un número par, o sea, si nosotros lo dividimos por 2 nos va a quedar 17, ¿sí? Y 17 es un número primo, o sea, se puede dividir por él mismo y por 1. Entonces no podemos hacer nada, ahí nos va a quedar como 17 directamente y queda 1. O sea, expresando esto, ¿sí?, ustedes cuando factorizan un número, acuérdense que están desmenuzando el número en los factores, o sea, están buscando cuáles son los números que multiplicados todos juntos van a dar ese número original. Entonces 34 nos va a quedar como 2 por 17. Entonces cuando lo reemplazamos acá, observen esto, nos queda 2 por 17, ¿sí?, es la raíz de 2 por 17, dividido 2, todo esto a la menos 1. ¿Cómo podemos simplificar? ¿Qué podemos hacer acá con estos dos que están puestos acá? Acá hay una propiedad de radicación. Fíjense que nosotros cuando tenemos... La radicación es lo contrario de la potencia, ¿ok? Entonces, si yo tengo el 2, puedo pensarlo como si fuera... Si yo lo pienso como una raíz, lo tengo que pensar como una raíz de un número que después estuvo al cuadrado, como para que esto se cancele. Entonces, aplicando ese criterio, cuando voy acá abajo, me va a quedar acá arriba 2 por 17 y después acá me va a quedar raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa con las propiedades de potencia? Cuando yo tengo propiedad de potencia, vamos a poner otra cosa acá. Cuando yo tengo una raíz de un orden B determinado, puede ser cuadrada, cúbica, a la cuarta, la que ustedes quieran, y tengo dos números multiplicados, iguales o distintos, acá podemos decir distintos, la propiedad de raíz se distribuye en las dos. Entonces, esto es fantástico porque me permite resolver esta cuenta. Yo puedo distribuir el 2, la raíz de 2 que está separada acá, la raíz de 17 y después tengo 2 raíz de 2 acá. Con lo cual, como ahí tengo 2 multiplicando y dividiendo, los puedo simplificar y finalmente me va a quedar esta propiedad. Otra de las propiedades que nosotros podemos ir viendo es qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una raíz de un número racional, o sea, de una
fracción, como es este caso, fíjense. En este caso me va a quedar, cuando la raíz se aplica a toda la fracción, se va a aplicar tanto arriba como abajo, o sea, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces va a quedar algo así. Aplicando este principio, ¿sí? Aplicando este principio para esta cuenta, nos va a quedar la raíz de todo 17 al cuadrado. ¿Ok? Todo esto todo esto a la menos 1. Otra cosa que es importante de propiedad de potencia que podemos aplicar acá es que recuerden siempre que la raíz es el inverso de la potencia. Entonces, yo por ejemplo cuando hago raíz cuadrada de un número, o raíz de cualquier orden, ¿sí? Cúbica, cuadrada, lo que ustedes quieran, lo que estoy haciendo es en el fondo elevar a una fracción, o sea, estoy elevando a un número que es una fracción. Entonces me va a quedar a elevado al número que está acá adentro, en este caso es un 1, ¿sí? 1 sobre ese número. Entonces es como si yo dijera, supongamos, raíz cuadrada de 4, ¿sí? Por decir un ejemplo, es 4 elevado a la 1 medio. Esto a lo mejor no tiene mucho sentido si uno lo piensa desde cuántas veces hay que multiplicar un número para que nos dé un determinado resultado, pero nos sirve para las propiedades de potencia que vamos a ver después. Y finalmente, otra cosa que es importante, ¿qué pasa cuando elevo a un número negativo? Por ejemplo, supónganse que tengo un 5. Tengo un número 5 y lo elevo a la menos 1, como nos pasa en este caso. El número negativo lo que hace es invertir la fracción, o sea, busca el recíproco del número. Entonces, todos los números, ¿sí? Todos los números reales generalmente se pueden pensar como si fueran números, excepto los irracionales, pero como si fueran racionales. Entonces, este 5, que parece que no tiene nada abajo, en realidad en el denominador tiene un 1. Entonces, cuando yo lo elevo a la menos 1, lo que hago básicamente es invertir la fracción, un quinto. Entonces, vamos a aplicar las dos acá. Tenemos 17 sobre 2, esta raíz es cuadrada, acá hay un 2. Entonces, está elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y después todo esto está elevado a la menos 1. ¿Y qué pasa cuando tenemos potencia de potencias? Pónganse que yo tengo acá un número, lo elevo al algo, y después vuelvo a elevar todo esto a otro número distinto. Entonces ahí lo que va a pasar es que se van a multiplicar los exponentes. O sea, yo voy a tener que esto va a generar una multiplicación. Entonces va a ser ese número elevado a la multiplicación de los exponentes. Recuerden, potencia de potencia es multiplicación de exponentes. Entonces nos va a quedar una respuesta que podemos poner es esta. Es decir, que es 17 medios elevado a la 1 medio. Por menos 1 me queda todo esto elevado a la menos 1 medio, que es una de las formas de escribirlo. ¿Sí? Y otra forma es, esto es una de las respuestas posibles. Recuerden que esto tiene una respuesta, ustedes lo tienen que calcular lo van a tener que calcular con la calculadora. 17 sobre 2 es 8,5 sobre 8,5, ¿sí? Y hay que elevarlo a la menos 1 medio. Es una forma de resolverlo. Y no va a dar un número decimal, así que no se preocupen. La otra forma es tratar de dejarlo expresado así como está, o si no elevar a la menos 1, ¿sí? Y lo que nos va a quedar es, damos vuelta a la fracción, 2 sobre 17, y después todo esto elevado a la 1 medio. Y esas son las respuestas que podemos tener. Entonces el que hicimos hasta ahora es un ejemplo del ejercicio 1. Vamos a hacer otro, como para tener presente algunas más de las propiedades. Vamos a hacer, por ejemplo, algún ejercicio con fracciones, como para tener una idea. ¿Sí? Vamos a hacer el L. Son todos más o menos parecidos, o sea, las propiedades que nosotros vimos son muy similares, entonces no se preocupen porque van a poder verlas sin problemas. Si bajamos un poco acá, tenemos el problema que es este, ¿sí? Vamos a copiarlo. Recuerden, miren cómo es a primera vista. Nosotros tenemos dos fracciones, ¿sí? Dos fracciones elevadas a distintas potencias. 4 novenos a la 1 medio, menos 1 medio, más un sexto. Todo esto elevado a la 3 cuartos. ¿Cómo resolvemos esto? Primero, reconsejo cuando tenemos que resolver una ecuación separar en términos. Los términos se separan por los más y los menos, entonces, y los iguales, ¿no? En la ecuación. Entonces yo tengo este término, acá tengo el más, y después tengo este otro. Bien, vamos a tener la columna de cuentas auxiliares por acá, y fíjense. Tenemos 4 novenos, pensemos primero en este, si vamos a llamarle, si ustedes quieren, A o B. No hace falta que hagan esto con este detalle, pero por las dudas para la cuenta. En la parte A, nosotros tenemos 4 novenos elevados a la menos 1 medio. Para no hacer esta cuenta de entrada, yo como sugerencia diría, bueno, este número
pensemos por qué puede estar multiplicado. Menos un medio, puedo pensarlo como si fuera, tiene un menos adelante, o sea, puedo pensarlo como si fuera un menos 1 por un medio. Entonces, esto lo puedo pensar como 4 novenos, ¿sí? Elevado, fíjense la propiedad que hicimos recién, elevado primero a la menos 1 y después elevado a la un medio. También al revés es distinto, elevado a la un medio o la menos 1 es igual, y vale también. ¿Y qué hacemos con esto? Yo tengo 4 novenos elevado a la menos 1. ¿Qué hacíamos con los números negativos? Buscamos el recíproco de la fracción, o sea, buscamos dar vuelta a la fracción. El numerador pasa a estar en el denominador y esto queda así. Entonces tenemos 9 cuartos elevado a la un medio, ¿sí? Bien, y después, ¿qué pasa con el un medio? ¿Sí? Cuando yo tengo un número elevado a la un medio es como hacer la raíz de ese número. Entonces me va a quedar raíz cuadrada, porque tengo un 2 acá, de a. Entonces acá me va a quedar raíz cuadrada de todo 9 cuartos. Y la raíz, si yo la aplico en cualquier orden, si yo la aplico una fracción, se aplica tanto arriba, ¿sí? Como se aplica abajo, en el numerador y en el denominador. Entonces vamos acá abajo, nos va a quedar raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 9 es ver, tengo que fijarme dos números que multiplicados del 9. Entonces bajamos un poquito, a ver, tenemos 9 dividido 3, 3 dividido 3, 1, perfecto. Y 4 tenemos dividido 2, 2 dividido 2, 1. Entonces acá nos va a quedar 3 al cuadrado, raíz cuadrada, y acá nos va a quedar 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto se cancela con esto se cancela con esto y nos va a quedar 3 medios, esto es la parte A, ¿sí? Muy bien. Vamos de vuelta a la parte B, que era la parte de un sexto a la 3 cuartos, ¿sí? La parte B nos decía cómo hacemos un sexto elevado a la 3 cuartos. Acá hacemos lo mismo, fíjense que nosotros tenemos primero, o sea, tenemos una fracción, entonces podemos pensar primero en elevar a un número y después elevar a otro. Decimos, por ejemplo, 3 cuartos, tenemos que decir 3 por un cuarto, entonces nosotros tendríamos un sexto elevado al cubo y todo esto elevado a la un cuarto o a la raíz cuarta, que es lo mismo. Entonces, un sexto elevado al cubo nos va a quedar 1 al cubo dividido 6 al cubo. 6 al cubo es 6 por 6 por 6, ¿sí? Y 6 a su vez lo podemos pensar como 2 por 3. Entonces 6 al cubo va a ser todo esto al cubo, o sea, nos va a quedar 2 al cubo por 3 al cubo, ¿sí? Y tenemos entonces 1. Esto está bueno pensarlo así porque ya sabemos con qué nos vamos a encontrar al momento de factorizar el problema, ¿sí? Entonces nos va a quedar como 1 sobre 2 al cubo por 3 al cubo y después tenemos todo esto elevado a la 1 cuarto, ¿okay? Entonces, en la parte que está elevado a la 1 cuarto, fíjense, nosotros tenemos 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Después tenemos 3 al cubo, que es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y después tenemos 27 por 8. El tema es que 27 por 8 nos va a quedar factorizado, nos queda así, como 2 al cubo por 3 al cubo. Entonces, si nosotros queremos hacer la raíz cuarta, no nos va a quedar como un número lindo, digamos, nos va a quedar como lo que es. O sea, porque fíjense, nosotros podemos acá decir, bueno, aplico la raíz cuarta y acá lo que me va a quedar es, aplico la raíz cuarta, ¿correcto? Entonces, lo que me va a quedar es directamente 1, ¿sí? O sea, no puedo simplificar más de lo que ya tenemos ahí. O sea, esto sería, todo esto a la 1 cuarto nos va a quedar 1 sobre 2 al cubo por 3 al cubo, todo esto raíz cuarta, ¿sí? Si nosotros para simplificar lo que tenemos que hacer es tratar de entonces, como no podemos hacer nada acá, una forma es de hacer lo siguiente. 4 lo podemos cancelar con un número par porque es un número par. Entonces, nos va a quedar raíz cuarta de 1, que queda 1, ¿sí? Raíz cuarta de 1 y después acá tenemos raíz cuarta de 2 al cubo. Pero 2 al cubo lo podemos pensar como 2 al cuadrado por 2. Y 3 al cubo lo podemos pensar como 3 al cuadrado por 3. Y todo esto en raíz cuarta. Todo en raíz cuarta. Entonces,
¿Qué va a pasar? Raíz cuarta de 1 es 1, como siempre. Raíz cuadrada de, en este caso nos va a quedar raíz cuadrada de 2, porque 2 se cancela con 4, y después nos queda raíz cuadrada, raíz cuarta de 2. Y después lo mismo nos queda con 3, raíz cuadrada de 3, y después raíz cuarta de 3. Y si agrupamos raíz cuadrada y raíz cuarta por separado, nos va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 6 por raíz cuarta de 6 en 2 por 3. Entonces, volviendo a esto, ¿ok? Volviendo a esto, hacemos la suma. Nos piden hacer de los dos casos la suma, ¿sí? De 3 medios y de toda esta fracción. Nos piden hacer 3 medios más 1 sobre lo que nos haya quedado acá. También podemos pensarlo como, si ustedes quieren, en vez de reducirlo así, podemos reducirlo directamente con lo que habíamos visto antes. O sea, vamos a reducirlo, si ustedes quieren, con el 1/6 o el 1 o el 6 a la 3 cuartos, ¿sí? Que es un número que hasta ahora es irreducible, 6 a la 3 cuartos. ¿Y qué hacemos acá? Buscamos denominador común. 2 por 6 a la 3 cuartos, multiplicamos 3 por 6 cuartos, 3 por 6 a la 3 cuartos de arriba y 1 por 2 abajo. Y así queda la cuenta. Parece una cuenta muy burda, pero en el fondo no se puede reducir más que esto, y en realidad lo que habría que hacer es tratar de... lo que habría que hacer en este caso es tratar de buscar la manera de poder reducirlo aún más el número. Vamos después al ejercicio 2. Son todos iguales, ¿sí? O sea, acá, aunque estén como estén, salen. Acá nos piden desarrollar polinomios.